¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la sexagésima segunda clase, perdón, para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. Como ustedes saben, esta semana es la última de clases, ya para la siguiente empezamos con los semestrales. La semana que acaba de pasar es de evaluaciones del segundo parcial. Ya casi termino sus evaluaciones, de hecho, a más tardar hoy lunes que les estoy subiendo este video, les tengo que pasar sus calificaciones. Yo creo a más tardar mañana. Pero esta semana nos vamos a enfocar en todo lo que vimos en el parcial, perdón, en el semestre, y va a ser un repaso para lo que tienen que ver en el semestral, ¿sale? Entonces yo voy a estar resolviendo varios ejercicios y ejemplos que van a venir en el examen semestral. El examen semestral va a constar de, pues obviamente es un examen, pero que va a contar únicamente con puros ejercicios relacionados a los temas que ahorita mismo les voy a escribir para que ya los tengan ahí presentes. Fíjense. Déjenme, le pongo con negro. Ok, ¿qué temas van a venir en el examen? Por ejemplo, lo de el cálculo de protones, neutrones y electrones. Eso es lo primero que va a venir. Esto lo representamos con esta fórmula, si ustedes recordarán, que es A y Z. También va a venir, bueno, también se le conoce al número de masa. También va a venir esta parte, la fórmula. También configuración electrónica. Como ustedes recordarán, configuración electrónica es bastante amplio, o sea, no es nada más configuración electrónica, sino es configuración interna de gas noble, regla de Hunt, la estructura de Bohr, electrones de valencia, etcétera. Entonces hay que tomar todo, perdón, configuración interna de gas noble, etcétera. Entonces hay muchas cosas que tomar en consideración. Dentro de configuración electrónica hay varias cosas, ¿no? También vamos a ver lo que es el enlace iónico y covalente, porque recuerden que en esto utilizamos la tabla de electronegatividad. Y en este, el enlace iónico y covalente, vamos a ver cómo es que se representan el enlace iónico y el enlace covalente con la estructura de Lewis que también está aquí, ¿sale? De hecho, no estaré mal aquí. Con la estructura de Lewis, configuración electrónica, enlace iónico y covalente, electronegatividad y también cómo se representa, bueno, cómo se representa con la estructura de Lewis el enlace iónico y covalente. Va a venir también la nomenclatura, obviamente, nomenclatura inorgánica, cada vez voy más arriba, más chueco. Y por último, las ecuaciones químicas o reacciones químicas. Vamos a ponerlo como reacciones químicas, que ahí pues son varias cosas. Ustedes recordarán que en nomenclatura son 9 nomenclaturas y en reacciones químicas pues nosotros tenemos los tipos de reacciones químicas, balanceo por tanteos y balanceo redox. Todo esto es lo que va a venir en el examen semestral. Ya ustedes lo pueden ir anotando, ya pueden ir sabiendo como qué es lo que tienen que hacer. ¿Sale? Vamos a empezar entonces con lo que son los protones, neutrones y los electrones. Fíjense. Voy a borrar todo para hacerlo más fácil. ¿Qué es esto de protones, neutrones y electrones? Lo que sucede es que con esto recuerden que empezamos con una fórmula, que A es igual, o sea, bueno, vamos a ponerlo entero, que sería número de masa. Número de masa es igual a que A, eso representa A, y esto es igual a la suma de los protones más los neutrones, ¿sale? Ahora, cuando nosotros tenemos en cualquier tipo de elemento, tenemos ese número de masa, pues tenemos la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. La cantidad de protones, recuerden que eso se le conoce como el número atómico. ¿Sale? El número atómico. ¿De dónde surge esto de la tabla periódica? Aquí estoy dejando, por eso no se los puse en el examen, porque está implícito que deben de manejar adecuadamente la tabla periódica. Por eso. Ahora,
De número atómico, nosotros tenemos, por ejemplo, la cantidad de protones. Por ejemplo, vamos a suponer el aluminio. El aluminio es el elemento 13, ¿sale? Significa que tiene 13 protones. Ahora, en esta fórmula, o aquí lo que les voy a preguntar es que representen el aluminio con dicha fórmula. O sea, recuerden que la fórmula era X es igual a ¿qué? A Z en A menos Z, ¿sale? ¿Qué representa esto? Vamos a hacerles un pequeño recordatorio. Sería el número de masa menos Z. Ah, Z es el número atómico, ¿sale? Eso recuerden que así represento Z con esa rayita en el centro. Es Z es el número atómico y A es el número de masa. Ahora, ¿dónde saco el número de masa? También de la tabla periódica. Está expresada como masa atómica. Ahora, ¿por qué está expresada de esa forma? Porque deben de recordar que el número de masa es la suma de la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. Entonces ya se sumó eso en la tabla periódica y por eso tenemos, por ejemplo, en el caso del aluminio, 27. Por ejemplo, del aluminio te quedaría como Al, que sería el símbolo, X es el símbolo. Arriba va A, que sería 27. 27 les recuerdo que es la cantidad de número de masa que tiene en la tabla periódica. Y abajo el número Z es el 13. 13. 27, 13. ¿Sale? Y esto es algo de lo que les voy a preguntar, que representes en esta forma un elemento. Ahora, ¿qué más les voy a preguntar? Les voy a preguntar cuál es la cantidad de protones. Voy a ponerlo como lo representé en el examen pasado, protones positivo, neutrones que es cero porque no tiene carga y electrones que es en signo negativo. ¿Cuál sería la cantidad que tiene esto? Deben de recordar que el número atómico Z es igual a 13, que es este número. Entonces sería aquí tenemos 13 y acá tenemos 13. ¿Cuál es la cantidad en este caso entonces de neutrones? Simplemente es una resta, perdón, que depende de esta formulita. Nosotros sabemos, déjenme la pongo con gris. La fórmula nos dice que el número de masa es igual a los protones más los neutrones. Entonces sería 27 es igual a los protones, que sería 13 más los neutrones. Digamos que aquí va el cero, ¿no? Para que no se les olvide que esos son los protones y los neutrones. Entonces, si tú despejas esta fórmula, te queda como neutrones es igual a 27 menos 13, y esto te da 14. Significa que la cantidad de neutrones que tenemos en este ejemplo son 14. El aluminio tiene 14 neutrones. ¿Cómo sé eso? Por ejemplo, digamos que quiero representar otro elemento, nada más para que ustedes vean a qué me refiero. Digamos que ya no es el aluminio, digamos que aquí voy a representar uno un poco más pequeño para que vean la diferencia. El carbono, ya ven que siempre me gustó usar el carbono. Digamos el carbono. El carbono es el elemento 6 y tiene 12. Entonces de esta forma se representaría así. Carbono. Acá abajo sería el 6. Y el número que va acá arriba, que sería A, que es el número de masa, es 12. Ahora, si yo represento esos valores aquí del carbono, recuerden que estos son del aluminio, estos son del carbono. El carbono tendría de protones serían 6, de electrones serían 6. Y según la restita para los neutrones es igual a la cantidad que tú tienes del número de masa menos los protones, que en este caso serían 6. Significa que tiene 6. En el caso del carbono tiene 6. Pero recuerden que no todos los elementos son lo mismo. Eso es muy importante. ¿Eso de qué depende? Pues realmente depende lo que pasa es que eso depende de la cantidad de isótopos que tenga cada elemento, por eso es que las masas molares son diferentes. Nada más con que ustedes recuerden eso es más que suficiente, ¿sale? Ahora, digamos otro elemento, digamos el cloro, por ejemplo. Yo creo que ya con esto voy a finalizar esta parte. Vamos a borrar este, y vamos a dejar ese para reciclar, como no. Cloro, el cloro es el 17, entonces sería cloro 17. El número de acá arriba sería el 35, eso es su número de masa o masa atómica que está en la tabla periódica. Entonces, acá abajo, digamos el cloro, la cantidad de protones pues serían 17, la cantidad de electrones es 17. Recuerden que los protones es igual a los electrones, pero la cantidad de neutrones sí es diferente. Si seguimos nuestra formulita, sería neutrones es igual a la cantidad que sería 35 menos 17. ¿Sale?
¿Cuánto nos da aquí? Serían 34, 15, no, 17, 16. Sí, 5, 7, 15, 6, 8, 18, 18. Significa que tiene 18 neutrones. Ahora, si se dan cuenta, también tiene una cantidad diferente de protones, neutrones y electrones, en este caso también el cloro. Y listo, eso es todo lo que tenían que hacer para este ejemplo. O bueno, estos ejemplos que son lo primero que nosotros vamos a tocar en el examen. ¿Sale? Ahora, vamos a ver nuestro siguiente ejemplo, que ya sería, ¿cómo decirlo? Pues el siguiente tema que vamos a ver en el examen, que es de configuración electrónica. Esta parece que se escribe mejor. Electrónica. Para configuración electrónica, déjenme les pego la tabla. Ok. Nosotros tenemos aquí nuestra tablita de configuración electrónica. Déjenme la hago un poco más pequeña. Ya la aprendí. Mm, Vamos a ponerla como por aquí. Nada más para que no nos estorbe. ¿Sale? Ahora, de configuración electrónica, recuerden que nosotros vimos varios temas relacionados con configuración electrónica. Ahorita y para esta clase voy a repasar todos los que van a venir obviamente en el examen. Por ejemplo, para empezar, configuración electrónica regular, digamos del cloro. El cloro tiene un número atómico de 17, significa que nosotros tenemos que llegar con la tabla de configuración electrónica a 17 de cada numerito de arriba, del 2, del 6, del 10 y del F que tiene 14. Entonces empezamos en ese sentido. 1s2, 1s2, luego coma 2s2, que es este, luego 2p6, ay Dios, 2p6, luego 3s2. Hasta ahí tenemos que contar los de arriba. 2 y 2 son 4, 6 son 10 y 2 son 12. Sigue el 3p6. Ahí son 18, si se dan cuenta, entonces ya me pasé. Hay que corregir el último. El último es el que se corrige y esta sería la configuración electrónica regular. En el examen, no sé si ustedes recordarán que les ponía, por ejemplo, que cuál es la cantidad cuando le ponían el 3S1, por ejemplo. Entonces, ahí es donde ustedes tenían que notar que ahí les estaba haciendo la trampa para confundirlos. Pero lo que yo les recomiendo en este caso es que simplemente todas las preguntas que están viniendo en el examen no se enfoquen en la pregunta solo en la computadora o en el celular. Tengan una libreta a la mano y lleven a cabo lo que les está pidiendo y van a ver que va a ser mucho más fácil, que lo puedan realizar primero, ¿sale? Ya nada más ven que le salió, ven cuáles las respuestas que están en su computadora o celular y listo, se acabó. Listo, ya tenemos la configuración electrónica normal. Ahora, ¿qué seguiría? Digamos, esta es la configuración electrónica normal. Digamos una configuración interna de gas noble. Configuración interna de gas noble. ¿Cuál es esta? Es donde tú simplemente utilizas un gas noble para sustituir delante de la ecuación. O sea, que llegue a los primeros. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería el más cercano? El más cercano sería el neón que tiene 10, o sea, va a representar esta parte, ¿sale? Sería el neón con 10. Se pone entre corchetes y luego le continúas con el que falta, que sería 3s2, 3p5, ¿sale? Y listo, esta es la configuración interna de gas noble. Simplemente tienes que poner el gas noble adelante, representando los primeros, la primera parte, digamos, así debe de ser. Y luego simplemente concluyes con el apartado de, bueno, con lo que falta. Lo que sucede es que el gas noble no va a abarcar siempre la cantidad máxima de electrones. Siempre van a faltar los últimos orbitales y simplemente tú lo representas de esta manera. Y eso es todo, ya terminamos. ¿Qué seguiría? Después de la configuración interna de gas noble podemos hacer la regla de Hunt. Vamos a ver.
Voy a ir aquí, voy a dejar la parte de arriba que es como la base y voy a estar nada más cambiando lo que falta, ¿sale? Vamos a ponerlo con rojo, regla de Hunt. Regla de Hunt. La regla de Hunt es la de las flechitas, si ustedes recordarán, sería el cloro 17. Entonces, nosotros vamos a ir representando los electrones con flechitas y con orbitales, que sería en este caso 1s y es dos flechitas, una arriba y una abajo. Sigue el 2s, una arriba y una abajo. Sigue el 2p, pero el 2p recuerden que el p se divide en 3. Sería 2px, 2py y 2pz. Y bien derechito como C. Y dos flechitas cada uno. Recuerden que tiene que ser 17, perdón, en total. Luego sigue el 3s. Ustedes recordarán, que eso no aparece en 3, que el S solamente tiene un solo orbital o solo una sola casillita. Luego sigue el 3p, pero como es p, se divide en 3. 3px, 3py y 3pz. Y listo. Ahora, flechitas. Ah, algo importante, vamos a llenarlos como debe de ser. Como son 5, 1, 2, 3, 4, 5 y terminamos. Ya llenamos todas las flechitas. Y ya está lista la regla de Hunt. Ahora, ¿qué más les enseñé en configuración electrónica? En configuración electrónica también les enseñé, por ejemplo, bueno, aquí puedo incluir la estructura de Bohr. La estructura de Bohr, vamos a incluirla. Ah, caray, no borró tanto como esperaba. Tiene un límite de control Z, pero bueno. Recuerden que la estructura de Bohr es aquella donde tú representas el núcleo atómico como con el símbolo del elemento y pones simplemente los orbitales alrededor. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a anotarlo. Ay Dios. Estructura de Bohr. ¿Cómo sería la estructura de Bohr? Recuerden, bueno, primero ponemos el cloro, que sería nuestro elemento, y tenemos que ir representando, pues, dependiendo los orbitales. Recuerden que en la estructura de Bohr nosotros representamos únicamente por el nivel de energía, que sería el 1, el 2, el 3 y ya. Por ejemplo, en el caso del 1 sería un orbital, un poquito más grande, un orbital con dos electrones, que serían de este. El siguiente serían estos dos en conjunto, orbital con un 8, porque serían 2 más 6. Siguiente, serían los 13, estos dos juntos, y tienen en total 7 electrones, ¿sale? Y ya con ya de esta forma representamos la estructura de Bohr, 2, 8 y 7, que sería la cantidad de electrones que tiene en total el cloro. Ya nada más si ustedes lo suman van a ver que 8, 7 y 7, 14, 1, 15 y 2, 17, que es la cantidad de electrones que tiene el cloro, ¿sale? Y listo. Ya representamos en la estructura de Bohr el cloro. Vamos a hacer ahora, podemos hacer aquí mismo, por ejemplo, la estructura de Lewis, que en realidad se puede representar en conjunto la estructura de Lewis con la cantidad de electrones de valencia. Yo creo que voy a poner primero electrones de valencia. La cantidad de electrones de valencia son 5 más 2. Recuerden que deben de ser los últimos orbitales S y P en este orden específico. Sería 5 más 2, o sea, o 2 más 5, lo mismo. En total, por ejemplo, nosotros tenemos 7. En el caso del cloro, tiene 7 electrones de valencia. ¿Sale? Y listo, tan fácil como eso. Pero ahora nosotros tenemos también otro tema aparte de los electrones de valencia. Recuerden que en conjunto con la cantidad de electrones de valencia nosotros podemos representar la estructura de Lewis. ¿Por qué? Porque la estructura de Lewis
depende justamente de la cantidad de electrones de valencia. Vamos a anotarlo aquí de una vez. Estructura de Lewis. La estructura de Lewis nosotros representamos el símbolo que sería cloro y alrededor del cloro nosotros le ponemos la cantidad de electrones que nosotros tenemos de electrones de valencia, que serían 7 en cada lado. Recuerden que solo son 2 por lado, entonces sería, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y listo, nosotros ya tenemos ahí 7. De hecho, inclusive hay como un orden para poderlo hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Se dan cuenta? Pueden encontrarlo también de otra forma, pero lo que deben de recordar es como si el símbolo estuviera en el centro y hubiera una cajita alrededor, y el espacio para la cajita solamente tiene de 2 por lado. O sea, la cantidad de electrones de valencia no puede rebasar 8 de 2 por lado. A eso se refiere. ¿Sale? Y ya con esto, si se dan cuenta, ya repasamos prácticamente todo lo necesario a cuando hablamos la estructura, perdón, configuración electrónica. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros queremos representar otro elemento? Creo que sería todo lo que voy a preguntarles en este apartado de electrones, bueno, configuraciones electrónicas. Vamos a ver otro ejemplo. Digamos, ahorita les estaba hablando del carbono, ¿no? Digamos que en el carbono ya no tiene 17, el carbono tiene únicamente 6, entonces puedo quitar todo esto, miren. Una recomendación que siempre les hago es cuando vean varias configuraciones electrónicas, hagan primero la más grande y van a ver que las demás ya salen más fácil, porque de la grande te basas en hacer las demás. Por eso. Por ejemplo, fíjense, en el caso del carbono, el carbono sería el elemento 6. Sería 1s2, 2s2, 2p2. Y ya tenemos la cantidad de la cantidad de electrones que tiene el carbono. Aquí de una vez puedo sacar sus electrones de valencia, que sería 6. Y de una vez yo puedo calcular aquí la cantidad de, perdón, la cantidad de electrones de valencia no son 6, la cantidad son 4. La cantidad de electrones de valencia y ya también puedo calcular o puedo dibujar su estructura de Lewis, que tendría 4 electrones, uno por lado nada más. Y listo. ¿Qué más podría hacer aquí? Ya no voy a poner los títulos como tal, pero puedo representar todo lo que les voy a preguntar en esta parte, bueno, en esa parte del examen, lo puedo simplemente ya dibujar. O sea, recuerden que les voy a preguntar estructura de Lewis, cantidad de o electrones de valencia, ya esas cosas ya las escribí, ya las pregunté, se acabó. Pero también puedo preguntar, por ejemplo, listo. Puedo preguntarles en esta, ¿cuál sería su configuración interna de gas noble? Si nosotros, a pesar de que sea tan pequeño, quieres hacer una configuración interna de gas noble, sería carbono 6. Y ponemos aquí el helio, que sería el 2. Y sería 2s2, 2p2. Y listo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos sacar su estructura o su regla de Hunt, que sería carbono, es con negro, carbono 6. Para la regla de Hunt, recuerden que sería 1s con dos flechitas. 2S con dos flechitas, pero sigue 2P. En esto sí les pido que pongan todos. 2PX, 2PY, 2PZ. ¿Por qué? Porque esos orbitales se supone que ahí podrían encontrarse aún así, pero no tienen electrones, por eso queda de esta forma. Y ya tenemos también la, ¿cómo se llama? Regla de Hunt. ¿Qué me faltaría? Puedo escribir, o lo último que me faltaría escribir sería la estructura, perdón, sí, la estructura de Bohr. Para la estructura de Bohr sería el carbono, y nosotros del carbono simplemente representamos. Tiene 1s, tiene un 2, entonces va aquí un 2. Y sigue el 2s y 2p, significa que estos dos van en conjunto, y aquí tiene 4. Y listo, terminamos. Eso es todo lo que les voy a preguntar al respecto de configuración electrónica, que es configuración electrónica normal, configuración interna de gas noble, ¿cómo se llama? Regla, no, regla de Hunt, estructura de Bohr y por último estructura de Lewis, se me están yendo los términos, pero bueno, ahí está. Y eso es todo lo que les voy a preguntar en esta parte del examen. Por eso, si se dan cuenta, es bastante útil. Y eso sería todo.
Vamos a dejar hasta aquí este video para que ustedes se vayan dando cuenta que, que es poquito lo que vamos a ver en el examen. Y en la siguiente clase hago un pequeño repaso de esto y voy a continuar ya con el siguiente repaso que vamos a ver, que es del enlace iónico y enlace covalente, etc. ¿Sale? Espero que estén muy bien, descansen mucho y a cualquier cosa ahí me mandan mensaje al grupo o me contactan con sus jefes de grupo o con sus asesores. ¿Sale? Hasta luego, que estén muy bien y nos vemos pronto para también pasarles sus calificaciones.